El día de hoy me corresponde hablar acerca de la nacionalización eclesiástica de la Iglesia Presbiteriana de Chile, particularmente del año 1964, pero quisiera partir señalando algunas premisas y, en primer lugar, hablar algo acerca de la mirada historiográfica. Me gusta mucho esta cita de Jacques Le Goff cuando plantea que los hechos son solo la espuma de la historia. Si uno quisiera extender esta metáfora de Le Goff, que es un eminente medievalista francés de la Escuela de los Anales, Le Goff lo que está planteando aquí es que nuestra preocupación por la historia no solo tiene que ver con los hitos, con los acontecimientos. Muchas veces nosotros nos acercamos a estudiar la historia para hablar de personajes o de hechos, como que si estuviesen disociados de un continuo a lo largo de la historia. Y en realidad los hechos y los sujetos por sí solos son solo la espuma de la ola en esta metáfora. Nosotros nos debiésemos preocupar también de las olas, no solo de una ola que genera esta espuma, sino que de todas las olas y por supuesto que también del mar. En ese sentido, es imposible analizar en este caso específico la nacionalización de la IPCH como un hecho aislado sin tener en cuenta la globalidad de los acontecimientos históricos. Otra cosa muy importante es señalar desde un comienzo esta tensión entre memoria e historia, y esto genera una complejidad muy importante porque aún a la fecha, al ser, hablando en términos historiográficos, un tiempo bastante corto todavía de paso, que genera esta complicación porque todavía hay actores vivos que reclaman de una u otra manera veracidad con lo que expresan, con lo que cuentan, con lo que señalan. Uno constantemente cuando hace historia contemporánea se ve en este dilema de personas que, como vivieron los acontecimientos, señalan: yo estuve ahí, yo lo viví. Entonces generando una suerte de tensión o de dilema con el discurso historiográfico. Y en realidad el problema que se genera con la memoria es que todos los recuerdos, toda la memoria tiene que ver con un acto que más que ver con el pasado, tiene que ver más con el presente. Uno recuerda desde un presente y desde ese presente uno trae a colación hechos o discursos o simplemente obnubila a otros, los oculta, los silencia, los acalla. Por eso es sumamente importante no solo la dimensión reconstructiva con la memoria, sino que también esta dimensión interpretativa que nos permite decir: este sujeto está hablando desde aquí, dice esto o guarda silencio con respecto a una determinada cosa. Mi compromiso en esta hora, al realizar este trabajo historiográfico, es señalar que efectivamente yo hablo desde un lugar de producción, que en este caso es la disciplina historiográfica, pero también mi pertenencia a la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y de allí decirles también que, como diría Paul Ricoeur, hay un pacto de verdad en la historiografía. Efectivamente yo interpreto los acontecimientos históricos, hago preguntas al pasado, a un pasado que en cierto sentido nos sigue estando presente. Y por otro lado, también evidentemente lo hago desde un punto de vista, desde una opción, desde una mirada particular, desde mi propia interpretación, pero considerando que una cosa son las interpretaciones y otras son los hechos. Un historiador no puede, en ese sentido, falsear los hechos. Los acontecimientos son, fueron, ocurrieron. Uno no puede falsearlos, sí interpretarlos. Ahora, desde el cristianismo, decir que uno mira la historia con verdad, buscando decir lo que ocurrió y tratando de establecer una reconstrucción lo más pertinente del pasado, y también hacerlo con amor, entendiendo que nosotros estamos mirando a sujetos que son santos y pecadores y que los vemos a la luz del Evangelio del Señor. Y por otro lado, decir también que desde la mirada cristiana y particularmente desde un punto de vista reformado, creemos que no existe una separación entre una historia del mundo, una historia profana y una historia secular con una historia de la Iglesia. Malamente, por mucho tiempo se ha tratado de disociar una historia eclesiástica como si fuera una parcela distinta de la historia total, de la historia global.
Ambas historias caminan de la mano y caminan entretejidas por el lazo de la providencia que Dios ha trazado y que Él sigue preservando a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de la nacionalización de la Iglesia y establecemos esta conceptualización, tenemos que partir señalando que las iglesias presbiterianas, por definición, son iglesias nacionales. En ese sentido, sus consejos nunca trascienden las fronteras de un país, de una nación, no son internacionales, a no ser salvo casos excepcionales, como tienen que ver con este caso con misión transcultural, como fue lo que ocurrió particularmente en nuestro caso con la Iglesia Presbiteriana Unida de Estados Unidos, en el contexto de tanto del siglo XIX como mediados del siglo XX. Pero regularmente las iglesias presbiterianas tienden a formar una estructura denominacional que no trasciende las fronteras. Ahora, en la teología reformada hay una conceptualización con respecto a las divisiones y se señala, y aquí particularmente sigo a Luis Berkhof cuando plantea que existen dos tipos de divisiones que nacen de la pecaminosidad de las personas y que dañan al cuerpo de Cristo, pero también existen otras divisiones que se deben a diferencias de localidad o de lenguaje que son perfectamente compatibles con la unidad de la Iglesia. Y estas divisiones se dan, en este caso, bajo la dirección providencial de Dios. Vale decir, es muy interesante esto porque esto genera el pie forzado para una sana comprensión de la contextualización a la hora de hacer la tarea misional. O sea, la Iglesia se desarrolla en un contexto determinado y en ese contexto determinado predica el Evangelio de manera que las personas lo puedan entender y que estas personas les pueda hacer sentido para toda su realidad. Ahora, dicho esto, también es susceptible de dar, y como se ha dado en la historia de la IPCH, que denominaciones diversas pueden tener vínculos fraternos a través de alianzas estratégicas particulares, como también a partir de coaliciones, como en el caso de la IPCH con AIPRAL en la región latinoamericana y también en la CEMIR a nivel mundial. Ahora, dicho eso, en ese sentido, ninguna de estas organizaciones tiene la posibilidad de ejercer jurisdicción, obligando con sus acuerdos a que las iglesias sigan directrices de manera obsecuente y unilateral. Es muy importante también tener en cuenta algunos antecedentes históricos. No es menor que la nacionalización, el proceso de nacionalización de la IPCH se haya dado en un contexto donde en América Latina había un ferviente debate con respecto al tema de lo nacional. Y este debate se estaba dando en las ciencias sociales, en las humanidades, en la economía, en las nacientes facultades de sociología, que deben mucho, hay que decirlo, al cristianismo en la región. Y este debate estaba marcado por esta idea del desarrollismo y por otro lado por las ideas de la teoría de la dependencia. La idea del desarrollismo generaba la noción de que América Latina era una región que estaba marcada por el subdesarrollo y ese subdesarrollo se debía a que no se habían llevado a cabo reformas democrático-burguesas que generaran una industrialización sustitutiva de importaciones. Dicho en muy sencillo, nosotros éramos simplemente extractores de materias primas que eran enviadas hacia Europa, hacia Estados Unidos, donde estas materias primas se manufacturaban y luego volvían como producto a la región, lo que generaba esta tensión con respecto al desarrollo. Esta idea comenzaron a surgir en América Latina a mediados de la década de los 20, pero se institucionalizaron en la década de los 50 con la formación de la CEPAL. Pasaron 10 años aproximadamente y surge en los años 60 la teoría de la dependencia, que haciendo uso del bagaje teórico de los desarrollistas, señalan que aquí el problema no solo estuvo en la falta de industrialización, sino que en la dependencia, en la relación de un centro y una periferia. Esto es muy importante decirlo. ¿Por qué razón? Tiene mucho que ver con lo que está pasando. Nuestros pastores, nuestros teólogos de la Iglesia Presbiteriana de Chile, si uno revisa las fuentes como el Heraldo Evangélico, se va a dar cuenta que está muy al día de los debates particulares con respecto a esto.
Y es muy interesante también decir, y ayer lo conversamos con el pastor Marcone, que los principales teóricos de la dependencia, particularmente brasileños, se radicaron en Chile, vía exilio, y hicieron sus clases en la Universidad de Chile, hicieron vida también política en este país. Por lo tanto, eran cosas de las cuales sí se hablaban en el cotidiano particular de la época, en un momento álgido de nuestra historia, marcado por la década de los 60, una época de cambios y de muchas transformaciones. Hasta ciertos modelos que en otro contexto no hubiesen hablado, por ejemplo, del concepto de revolución, lo hacían. Eduardo Frei Montalva, que asume el poder en 1964, lo hace con el eslogan de una revolución en libertad. ¿Ya? Ahora, dicho esto, es muy importante señalar que el nacionalismo de los protestantes, que es una cuestión que se puede constatar también a lo largo de las fuentes, está ligado precisamente a estas transformaciones políticas globales. Y desde 1910 a 1940 hay un marcado apoyo del protestantismo a los procesos de democratización. Todo esto en un contexto en el cual en América Latina se estaban desarrollando fuertemente aspiraciones de carácter totalitario y de carácter dictatorial también, o también marcados populismos, caudillismo. Desde un punto de vista eclesiológico, en América Latina también hay un debate con respecto a la misión. Y este debate tiene como un hito clave el año 1910 con la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo. Esta conferencia marca el inicio del movimiento ecuménico protestante, buscando generar una asociación de distintas organizaciones misionales en el mundo con la finalidad de presentar el Evangelio, llevar el Evangelio a lugares donde todavía existía presencia pagana. En ese contexto, esa conferencia excluye en la práctica y en el discurso de América Latina, no se invitan a delegados de la región y también se señala que América Latina no es campo de misión porque es un lugar que está cristianizado. Allí se entiende que el catolicismo presente era cristianismo y por otro lado una asociación entre luteranos y anglicanos generó esta tendencia como para no generar una misión de carácter proselitista como la era que generaba el presbiterianismo, el congresionalismo y también otros movimientos más recientes como las iglesias bautistas y metodistas. Esto generó una discusión muy potente y en 1913 se formó en Nueva York el Comité de la Cooperación en Latinoamérica, presidida por el misiólogo presbiteriano Roberto Speer. Es muy interesante que si uno pudiera hacer un seguimiento de la revista El Heraldo Evangélico, hay muchas alusiones o citas a Roberto Speer que, ojo, fíjense el lugar donde esto se forma, Nueva York. La iglesia presbiteriana en Chile pertenecía precisamente a este sínodo, al sínodo de Nueva York. Esta instancia de cooperación en Latinoamérica generó una serie de encuentros, el primero de ellos en 1916 en Panamá, que buscó generar una estrategia misionera que dio mucho énfasis a la educación conversionista, esta idea de que el proceso de evangelización protestante tenía que ver no solo con la proclamación de las buenas noticias, sino que con la extensión del reino de Dios en todas las áreas, y particularmente el uso del colegio, de la educación, como instrumento misionero. Luego, en 1925, se genera el Congreso de Montevideo, presidido por el presbiteriano brasileño Erasmo Braga, y aquí se generó toda una discusión con respecto a los emergentes movimientos sociales, particularmente las ligas de intemperancia. Si uno quisiera hacer un ejercicio de constatación histórica, la iglesia presbiteriana en Chile está marcada mucho por este discurso, por estas ligas de intemperancia, pero también de manera muy incipiente en la discusión con respecto al sufragismo de la primera ola del feminismo, esta tendencia que buscó generar una serie de derechos civiles a la mujer, y los movimientos obreros y estudiantiles que marcaron también la época en la región. Fíjense en este documento que se genera en Montevideo.
El objetivo final y supremo de toda obra misionera foránea es el establecimiento y perpetuación del reino de Dios en todas las naciones a través de la fundación en cada tierra de iglesias nacionales capaces de autogobierno, autopropagación y autosostén. Si uno quisiera tener un antecedente histórico del proceso de nacionalización de nuestra iglesia, aquí a nivel regional comienza a generarse este discurso. En 1929 se realiza el Congreso de La Habana, organizado y dirigido completamente por latinoamericanos. Los congresos anteriores habían tenido presencia activa de latinoamericanos, pero aquí ya hay una construcción más hegemónica, si uno quisiera decirlo con esos términos. Y aquí se discute la solidaridad evangélica, la búsqueda de esfuerzos mancomunados en la misión, la educación, la acción social y el papel de la literatura. Hay que decir que mucho de esto se dio más bien a nivel discursivo y tuvo poco correlato empírico en la realidad, pero hay que decir que esto generó toda una tendencia, toda una discusión, todo un discurso al respecto. Y aquí se comienza a realizar una crítica férrea a la dominación estadounidense sobre las iglesias nacionales. Hay unos pensadores preponderantes, Alberto Rembao, Gonzalo Báez Camargo, Erasmo Braga, Jorge Howard, Samuel Guy Inman y Juan Alejandro Macay. Si uno leyera, por ejemplo, este documento, Nuestra situación presbiteriana, escrito por los pastores Carlos Núñez y Horacio González, cuando ellos eran miembros jóvenes de la iglesia en el año 1935, varios de estos autores aparecen citados y referidos en esta producción de pensamiento. A modo de síntesis, 1916 genera todo un proceso de transición nacionalizadora en América Latina. Hasta 1916 no había una preocupación mayor por la formación de un liderazgo nacional en las iglesias de la región. Había mucha desconfianza por las iglesias, por las misiones extranjeras con respecto a las capacidades de los líderes nacionales. Creían que no tenían las competencias suficientes para hacerlo. Había un paternalismo misionero que no dejaba lugar al desarrollo de los cuadros locales. Un foco de conflicto principal, y no solo en las misiones presbiterianas, sino que en todas las misiones extranjeras en la región, tenía que ver con el uso del dinero, con la administración del dinero y con cómo ese manejo generaba cooptación de los líderes locales. Y también comienza en ese momento, 1916, a generarse toda una conciencia con respecto al rol y al papel protagónico que los líderes nacionales podían llegar a cumplir. En ese sentido, este es el puntapié de la transición a iglesias nacionales autónomas. Poniendo el dato duro, fíjense que los procesos nacionalizadores presbiterianos en Sudamérica tienen que ver con esto. Colombia desarrolló su independencia eclesiástica en 1959, Venezuela en 1961, Perú, particularmente la denominación formada por la misión escocesa, genera su independencia en 1963 y pocos años más adelante de la misión estadounidense, y Chile en 1964. Si uno quisiera hacer un hilo, efectivamente aquí hay una relación, hay discusiones, hay conversaciones. Está la CCPAL, la Comisión de Cooperación para el Desarrollo de América Latina, de las iglesias presbiterianas y reformadas, que es el antecedente de IPRAL. Todo esto se está discutiendo, hay ligazones, hay pensamiento articulado. En ese sentido, la independencia del sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile no solo responde a inquietudes locales, particulares, sino que también a inquietudes de carácter global, particularmente con la situación de la región en América Latina. Ahora, pasemos ya de lleno a los antecedentes internos a la nacionalización. Y aquí hay un documento muy interesante que hay que felicitar la labor que está haciendo esta iglesia, la primera iglesia presbiteriana de Santiago, al traducir este texto de Kessler, que es un estudio de las más antiguas misiones e iglesias protestantes en Perú y Chile, que ojalá prontamente haga su aparición pública, porque va a ser de mucho beneficio para el estudio de la historia. Según Kessler, fíjense cómo va él extendiendo los antecedentes de la discusión con respecto a la nacionalización. Y él ve que entre 1902 y 1914 ya comienzan a haber dudas con respecto al sueldo de los pastores, buscando un estándar justo para los trabajadores nacionales.
Tanto así que en las sesiones del Presbiterio de Chile se presentó en 13 ocasiones esta problemática entre 1902 y 1914. ¿Cuál era la problemática? Que la misión presbiteriana, la Junta de Misiones, establecía el sueldo de los misioneros estadounidenses en dólares y de los misioneros nacionales en pesos. Chile durante todo el siglo XX tuvo tendencias a la inflación o a procesos de estancamiento económico, de deflación, y particularmente, no sé si ustedes sabían, la crisis del 29 que golpeó a todo el mundo, según la Liga de las Naciones, al país más afectado fue Chile, particularmente entre los años 1931 y 1932. Entonces la devaluación de la moneda chilena generó una situación mucho más compleja en nuestros pastores, en los pastores nacionales. En 1924 ya la reclamación con respecto al sueldo justo, equilibrado, había adquirido ideas nacionalistas. Dice Kessler, sin embargo, en esta oportunidad fue la Junta de Nueva York quienes obstaculizaron el camino a una solución, porque aunque los misioneros pedían un aumento de sueldo para los trabajadores locales, la Junta insistía en que estos se tenían que mantener tan bajo como fuera posible para que las iglesias pudieran ser autosustentadas a un corto plazo. Y el argumento para generar esto era el siguiente. La Junta asumió que las ofrendas de las congregaciones chilenas eran determinadas por las necesidades financieras del pastor y que si la misión, en efecto, garantizaba la posición de los trabajadores nacionales ajustando su salario en dólares americanos, los creyentes en Chile no sentirían la urgente obligación de apoyarlo como más pudieran. Sin duda, esta suposición es válida en el contexto norteamericano y probablemente se podría aplicar en Europa, pero no es tan cierto en la situación en Sudamérica. Este texto fue escrito a mediados de los años 60, también considera la extensión durante el siglo XX. Hay que considerar que de manera posterior a la Segunda Guerra Mundial, particularmente desde la década de los 50 hasta 1973, el capitalismo y particularmente la situación de Estados Unidos fue potente, de la mejor de las oportunidades. Algunos historiadores refieren a este periodo como la edad dorada o la época dorada del capitalismo. En septiembre de 1948, buscando soluciones a este dilema entre misioneros y nacionales, se transfirió al presbiterio de la CUE el programa evangelístico, educacional y médico que administraba la Junta de Misiones. En ese sentido, se esperaba con esta decisión que los pastores nacionales tuvieran mayor participación en las decisiones de la Iglesia y mayor responsabilidad. Pero ya en 1950 se podía constatar una diferenciación de labores. En el presbiterio, en las labores del presbiterio, había una alta participación de pastores nacionales, pero en la Corporación Unión Evangélica había una alta y hegemónica participación de pastores misioneros de los Estados Unidos. Vale decir, en cuanto a las decisiones económicas, de administración, de las propiedades de la iglesia, los pastores chilenos no seguían teniendo participación. Y quizás el hito que agrava esta situación tiene que ver con 1948, cuando por requerimiento de la misión en Chile, estamos hablando particularmente de la CUE, que es la que administraba los lugares de las propiedades de la iglesia, por requerimiento de la misión, elevada a la Junta de Misiones de Nueva York, se autorizó el cierre del Colegio Inglés, que para que ustedes se ubican, es el recinto que hoy día forma parte de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, conocida como Pedagógico. Y esa propiedad fue vendida al Estado de Chile en un precio simbólico de $250.000. Y aquí están los temas de la lectura. Se pueden justificar múltiples decisiones con respecto a esto, de que había poco interés, poco desarrollo en el trabajo, pero los hermanos chilenos, a la sazón, leyeron esto como un engaño y generaron una tensión, una idea de un resentimiento con respecto a la relación. Esto generó que a 1950 se acordó lo siguiente, que para 1960 todos los misioneros estadounidenses se retiraran, salvo algunos especialistas, particularmente aquellos dedicados al campo de la teología, que tenían contratos con algunas instituciones teológicas del país, tanto en el centro como en el sur de la región. Esto dejaría a la Unión Evangélica en manos de los nacionales. La década de los 50 siguió estando con esta tensión entre misioneros y nacionales, y ya en 1958 los misioneros dejan el país, salvo estos misioneros particulares que habíamos dicho que tenían labores académicas.
Y aquí se genera otra figura, que es la de obreros fraternales, que comenzó a desarrollar también la Junta de Misiones. Vale decir, en este caso, 2 pastores brasileños y 2 estadounidenses llegaron a Chile a colaborar a fines de la década de los 50, ligados en un plan de cooperación de la CCPAL a la iglesia en este contexto de obreros fraternales. Más adelante veremos una fuente de cómo los pastores chilenos leyeron esta cooperación actual. Y si uno quiere tener otro hito, ya no en cuanto a la tensión entre misioneros y pastores chilenos, es que la reunión de la CCPAL, realizada en el Tabo en 1961, hizo emerger temas relacionados con la pastoral del aborigen, la reforma agraria y la eticidad del imperialismo económico, entre otros. Este dato es tomado de Celina Lertora en una investigación sobre la historia de la Iglesia en América Latina. Vale decir, hay todo un discurso acerca de las problemáticas sociales y muchos de ellos tienen relación con esta lógica imperialismo, Estado, nación, en fin. Aquí quiero presentar algunos documentos que a mi gusto son claves para entender el proceso de nacionalización. El primero de ellos tiene que ver con el documento ya mencionado, Nuestra situación presbiteriana, por Carlos Núñez y Horacio González, escrito en 1935. Y aquí señalar algunas cositas, algunas claves de lectura. Este es un texto que está marcado en un contexto de la producción reformada, tiene muchas influencias de una corriente llamada Evangelio Social. Prácticamente todo el discurso apela a que la preocupación evangélica tiene que llevarse a cabo por la extensión del reino de Dios y no solo para la proclamación del Evangelio, y busca presentar respuesta a algunas problemáticas sociales. Yo voy solo a hacer uso en esta ocasión de aquellas que tienen relación con la nacional, con la nacionalización de la Iglesia. Y la idea primaria que surge como elemento basal de esta independencia tiene que ver con la separación de la Iglesia y el Estado. Y uno podría decir ¿por qué? Porque precisamente esta idea sustenta la concepción de autonomía. Y si uno estudia el discurso politológico de América Latina en esta época, uno podría entender que el concepto de autonomía es entendido en América Latina como independencia de la élite, como también como independencia del imperialismo. Si uno entiende la conformación social de la Iglesia Presbiteriana en Chile, tiene que ver precisamente con personas de clase media, que están ascendiendo socialmente, como también personas de clase obrera ilustrada, particularmente artesanado o proletariado urbano, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se genera todo un discurso muy tendiente a esto. Ustedes van a encontrar con una serie de conceptos relacionados con esto acá. De hecho, no es menor que el segundo punto de la sección llamada La nueva tarea para la Iglesia se titule La Iglesia debe desligarse de su complicidad con el imperialismo económico. ¿Ya? Se lee de manera incipiente aquí que el ejercicio misional foráneo es dominación que trasunta en estancamiento de la Iglesia, y esto porque ha generado una religión acomodada al sistema, una religión que no cuestiona el orden imperante. Esta misión conversionista y combativa del pastor David Trumbull, que fue el momento fundacional del presbiterianismo en Chile, se convirtió en la práctica en una misión de trasplante. Se suponía que la misión presbiteriana tendía a la transformación y a la conversión de nacionales, de personas que vivían en este país, de chilenos. De hecho, es la primera iglesia que se lanza a las misiones autóctonas. Pero, muy importantemente, en la práctica, sobre todo las instituciones educacionales y culturales de la Iglesia, generaron una forma de ser que tenía mucho que ver con el mundo anglosajón. O sea, aquí más que evangelización hubo un trasplante de una cultura. De hecho, Horacio González y Carlos Núñez lo mencionan así, como una cultura del trasplante. El evangelio que predicamos, dicen, no está impregnado con un fondo que refleje la alternativa y contingencias de la vida. Es un mensaje exótico, empeñado en revivir experiencias de otros siglos. En términos más actuales, es una misión que no se está contextualizando. Y aquí hay una lectura de la historia desde la realidad del estancamiento y de la falta de producción de un pensamiento que responda al presente de la Iglesia. Yo aquí quiero ir citando algunas cositas para que tengamos a colación lo que decían nuestros hermanos del pasado.
Ante la pregunta sobre la falta de desarrollo, Núñez y González señalan lo siguiente: el protestantismo ha llegado a nuestro país revestido de la austera gravedad de su tradición y ambiente anglosajón, y se ha quedado entre nosotros con el carácter de un huésped extranjero, ajeno a la vida del país e impermeable a todo contacto íntimo con el alma chilena en sus mejores expresiones. Somos en todo una prolongación, un apéndice del protestantismo de los Estados Unidos. Una cosa entre paréntesis, yo mantuve la ortografía original del texto, como era el uso del idioma castellano en la época, por si bien algunas hoy día faltas de ortografía. Y no le quise poner los paréntesis en cuadraditos SIC porque generan disrupción, ¿ya? En ese sentido. Y una de las críticas más interesantes del texto es a la mirada etnocéntrica de la misión, que cosifica a los otros, que los ve. Por ejemplo, Núñez y González hablan de que les gusta mandar fotografías de personas pobres hacia Estados Unidos, como queriendo hacer allí su misión y no preocupándose de las otras esferas de la sociedad. Hay una cosificación allí del otro. Yo aquí quise citar estas partes así, con las fotos, para que ustedes vieran que no hubo un cambio. Me parecieron duras algunas declaraciones y quería que ustedes supieran que eso está en el texto tal cual. Fíjense lo que se plantea aquí en la página 15 del texto. Por otra parte, las condiciones de vida fueron desfavorables para el pastorado nacional. Estos hombres, que pudieron haber sido el instrumento más adecuado para llegar al alma nacional, se vieron impedidos no solo por su falta de preparación, sino también por su reducido salario, que casi les obligó a mendigar su pan y a dejar sus hijos privados de las ventajas de la educación, y también por el hecho de ser mirados como inferiores por sus colegas extranjeros, quienes disfrutaban de los beneficios de la educación, vivían en óptimas condiciones de vida, eran siempre los jefes, se ubicaban en los mejores centros y se designaban los principales puestos. Con su manifiesta desventaja, el pastor nacional hacía la obra y su colega extranjero informaba y recogía la gloria. Fíjense cómo ellos señalan la situación de desmedro de los pastores nacionales, que una situación de desmedro que no solo tiene que ver con el salario injusto al cual hacía alusión Kessler, sino que es una situación de vida completa, total, radical de estas personas. Y aquí hay otro texto un poquito más largo, pero que me parece pertinente si vamos a hablar de la nacionalización, señalarlo. Uno de los problemas que confrontan el cercano futuro es el de tener nuevos pastores. Es un problema que debe considerarse desde varios aspectos. Ojo con esto. Ellos señalan, una hipótesis que ellos presentan constantemente, es que la situación de desmedro de los pastores nacionales generó un desincentivo de las vocaciones pastorales en Chile. O sea, jóvenes no se veían interesados precisamente porque veían mucho riesgo en la labor pastoral, no solo para sus vidas, sino que para las vidas de sus familias, para la conservación de una situación de vida que fuera fácil de llevar, ¿ya? O por lo menos sustentable, más que fácil de llevar, ¿ya? Entonces el pastorado actual participó del ambiente desfavorable que rodeó a nuestra obra desde sus comienzos. Las circunstancias que rodearon la vida de nuestros pastores han contribuido, aparte de que los jóvenes miren con encogimiento la vocación ministerial. Una de las prácticas de la misión ha sido la de buscar personal barato para sus trabajos en la obra, y ha tenido un éxito halagador en ese sentido. Sus profesoras de las escuelas populares, sus enfermeras y hasta los cocineros de sus colegios les cuestan mucho más barato que el personal ocupado en establecimientos similares. Esta misma norma, un poco más extremada, la aplicó en sus relaciones con los pastores. Cuando se entendió directamente con ellos, llegó a tener un número considerable de obreros baratos. O sea, vale decir que no solo en la cuestión de la iglesia, sino que en las otras instituciones, los colegios parroquiales, la maternidad madre-hijo, en fin, otras instituciones de la iglesia, eran mantenidos todos los obreros, todos los trabajadores del presbiterianismo en Chile con sueldos muy baratos y en ese sentido eran mano de obra muy económica. Aunque este éxito económico puede merecer muchas alabanzas, tuvo no obstante la desventaja de presentar la obra en un volumen que no correspondía con su desenvolvimiento real. Hubo más obreros de los que realmente se necesitaban para cubrir la extensión del campo y quedó un precedente desfavorable de cuyas consecuencias todavía no hemos reaccionado por completo. Muchas de las tribulaciones que han sobrevenido a los pastores se deben a que fue un obrero barato. La iglesia se acostumbró al cuadro de un pastor mal alimentado y peor vestido y le trató según esas circunstancias. Ha costado mucho enseñarle que el pastor no depende para su vida de circunstancias providenciales, sino de justas condiciones de vida. Y fíjense dónde se está poniendo el acento.
se está poniendo el acento no en la negación de la providencia divina que nos sostiene en la misión, sino que precisamente en la justicia y en la equidad en el trabajo misional. Y esto me parece potente. Solo un gran entusiasmo y una devoción inquebrantable pudieron mantener al pastorado en su tarea. Es una dosis de voluntarismo, de radicalidad en la misión. Todavía queda como un impedimento a la vocación ministerial el recuerdo de aquellas perrerías pastorales. Ese es el concepto que nuestros hermanos Q ocupan de la situación de nuestros pastores en la época. Otras fuentes documentales son las que aparecen en el Heraldo Evangélico. Y ahí aparecen distintas nociones. Y uno de los primeros momentos en los cuales se discute el tema de la nacionalización está en este documento de 1949, con un artículo llamado División del campo en 3 presbiterios y un sínodo. Yo quiero hacer uso de esto. Yo lo mencioné en la ocasión pasada, pero quiero traerlo a colación a propósito de las personas que están acá hoy. Que este artículo es tomado del órgano oficial de la Iglesia Presbiteriana en Chile, ¿ya? El Heraldo Evangélico. Pero el artículo fue escrito con un seudónimo, Lucius Papyrus. ¿Ya? Muy interesante esto, si uno quisiera hacer una crítica de fuentes. O sea, es la revista de la institución, pero el que publica tiene una dosis de miedo que lo lleva a escribir un documento sin hacer uso de su propio nombre, probablemente temiendo las represalias que esto puede llevar a cabo. Es muy interesante que aquí también en este documento, nuestra situación presbiteriana, los pastores hablan de que cualquier tipo de innovación o de renovación de la iglesia es entendida como progresismo, como modernismo o como un enemigo al cual hay que hacerle frente. Probablemente todo esto esté presente en esta lógica. Fíjense lo que dice. Hace algunos años que viene golpeando nuestro oído la idea de la división del campo en presbiterios. Si en alguna parte del mundo se justifica esta idea es en Chile. Debe buscarse un estudio sereno y minucioso de la manera de alcanzar una estructura y organización conveniente a la brevedad posible. Habrá sin duda muchas dificultades y muchas objeciones, pero debemos ser honrados en reconocer que es punto menos que imposible mantener nuestra obra en una actividad regular y progresiva en la forma que hasta ahora. Muchos van a objetar que tenemos muy pocos pastores y no alcanzamos a reunir en cada sector al quórum, pero se contesta que hay que buscar reunirlo. Otros opondrán que de ese modo se dispersan mucho las fuerzas. A ellos se responde que es al revés, pues las fuerzas se concentran y distribuyen armónicamente. Se argumentará también disminuyendo los hombres, en cada organismo se pierde fuerzas. A esto diremos que solo en apariencia y por otra parte se distribuye mejor el trabajo y las responsabilidades. Por ello debemos decir a esta idea adelante. Como les decía, Lucius Papyrus firmando el documento. Está bonito el seudónimo, de hecho a mí me calza súper bien, pues LP, Lucius Papyrus, está bonito en caso de persecución o de cualquier problema que se venga más adelante. Respecto del envío de los obreros fraternales, Humberto Reyes, en su artículo de la Iglesia Presbiteriana en un Nuevo Día, en el Heraldo, en 1957, señala lo siguiente: todos los pastores y laicos que tuvimos la oportunidad de estar junto a ellos, y habla de los misioneros estadounidenses, Donald Smith y Archie Crouch, pudimos notar algo nuevo que se manifiesta en estas visitas, y ello es la cordialidad en el trato y la posición de igual a igual para tratar nuestros planes de trabajos. En un ambiente así, creemos que nuestras relaciones han de intensificarse mucho con un mejor provecho en nuestras labores. Fíjense cómo están intencionando el discurso, señalando que estos misioneros fraternales tratan un lazo, un diálogo de carácter horizontal, no desde el concepto de la autoridad, de quién les viene a dominar. Luego, en este documento, la nacionalización de ni división ni retroceso del año 1955, que es la editorial del Heraldo Evangélico, se señala que en el marco de un congreso latinoamericano en Campinas, Brasil, se generó una reunión extraoficial entre una comisión del Presbiterio de Chile con algunos representantes de la Asamblea General de Estados Unidos. Y ahí mencionan los pastores que venían en esta delegación estadounidense. Es muy interesante porque esto fue una conversación extraoficial, pero que se publicó en el órgano oficial de la Iglesia cuáles eran sus alcances. ¿Y cuáles fueron las conversaciones? Sus conversaciones extraoficiales fueron de gran provecho para nuestra Iglesia,
ya que se logró aunar pensamientos y acciones en la mejor marcha de la Iglesia en Chile. Nos trajeron sugerencias del Sínodo de Nueva York, al cual pertenece el presbiterio nuestro, en el sentido de llegar a la autonomía completa del presbiterianismo chileno. Y cuando yo leí esta parte final del texto, de verdad resulta conmovedor. Uno cuando hace trabajo de historia suele ya estar tan acostumbrado a estas cuestiones que no llega a emocionarse, pero de verdad a mí me produjo emoción. Insisto, mi lugar de producción es también esta iglesia. ¿Qué hará la iglesia ahora? Lo primero que debe hacer es doblar sus rodillas y pedir a Dios toda la sabiduría y consagración que Él sea capaz de enviarnos para usarla en su servicio. Ser todos servidores y no servidos. Constituirnos en instrumentos de salvación y no de división. Avanzar ganando cientos de nuevos miembros para Cristo y no retroceder asustados y pesimistas frente a esta bella y gloriosa oportunidad que el Señor nos muestra como una clara revelación, el moderno Patmos de la inspiración. Fíjense cómo poéticamente habla ahí de que Dios está trazando precisamente la historia del devenir de la Iglesia Presbiteriana en Chile para su propia nacionalización, algo que hay que esperar con oración y trabajo esforzado. Y llegó el momento. La Iglesia Nacional, el sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile. En el prefacio histórico que aparece en la Constitución de la Iglesia Presbiteriana de Chile se dice lo siguiente, que ya por la responsabilidad de conducción y la conciencia que había con respecto a esto, la maduración que había tenido la Iglesia, se acordó dividir el Presbiterio de Chile en 3 presbiterios, el Presbiterio Norte, Presbiterio Centro y Presbiterio Sur, constituyendo así el venerable sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Ya? Esta decisión fue tomada en las sesiones del Presbiterio de Chile en 1963. Muy interesantemente, en las paradojas de la historia, el pastor Luis García, que a la sazón era pastor de la Iglesia Presbiteriana en Talca, que luego, por razones a las cuales aquí le estaba aludiendo de manera contraria, participa de una división posterior de la Iglesia Presbiteriana de Chile, a fines de la década de los 60, 1968 en particular, cuya división y después conglomerado terminará generando en 1972 la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Chile. Él, en este contexto, en la inauguración de las sesiones del Presbiterio de Chile en 1963, predicó un sermón llamado Transformados por medio de la renovación. Y fíjense lo que él dice en la mitad del sermón. La renovación de que se precisa es aquella que significa responder a la idiosincrasia y geografía de aquello a quienes se presenta el mensaje. Para ello es necesario presentar algo autóctono y no meras adaptaciones o traducciones que no alcancen las fibras interiores de los oyentes. La reforma que se precisa es aquella que lleve a cada presbiteriano a impregnarse del verdadero concepto misionero de Cristo y no de aquel concepto que lo hace esperar todo del hombre y del dinero extranjero. Así, el mandato de Jesús de ir por todas partes puede ser una realidad hoy. Y cierra el punto diciendo, es preciso una transformación en el modus operandi de la estructura de la Iglesia Presbiteriana en Chile. Debe morir para renovarse. El estancamiento evidente que sufre, el desconocimiento general que existe de la responsabilidad y misión como Iglesia en un país que avanza a pasos agigantados en todas direcciones, el espíritu acomodaticio de cada presbiteriano en cada iglesia local, todo hace pensar en la necesidad de una nueva estructuración que traiga consigo una nueva concepción de la tarea dejada por Cristo y de la necesidad de alabar a Dios sirviéndole real y agradablemente de manera que se interprete la buena y perfecta voluntad del Creador. Esa fue la parte del sermón del inicio de las sesiones del presbiterio. Cómo se habla precisamente de hacer morir esta estructura de carácter misional y foráneo para abrir paso a una estructura de carácter nacional que haga atención, que preste oído y se encarne precisamente en la realidad del propio país. El Sínodo de Nueva York recibe esta resolución, esta decisión que había tomado el Presbiterio de Chile y sometió esta resolución a la determinación de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Unida de los Estados Unidos. Y esta en su 175 Asamblea General, considerando la larga historia de compañerismo cristiano, la vida con la Iglesia, cómo habían sido bendecidos en el último tiempo, tomaron la decisión de que el Presbiterio de Chile sea una iglesia independiente de autogobierno, habida aprobación de la aprobación del Presbiterio de Chile, de ser separado de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Unida de los Estados Unidos y ser establecida como un sínodo independiente. ¿Ya? Y bueno, ahí está este documento que también genera algunos
antecedentes, como que se busca que lo más pronto posible se lleve a cabo dicha organización del sínodo, ojalá después del 1 de enero de 1964. Agradecer públicamente al pastor Manuel Covarrubias, que fue quien transcribió este documento. No sé si lo recordaba, pero estaba en los registros que él tomó registro del acta tanto en inglés y luego en castellano. La COEMAR, Comisión Ecuménica de Misión y de Relaciones, que era parte de la Iglesia Presbiteriana Unida de Estados Unidos, fue la encargada de llevar a cabo esta independencia del Sínodo de Chile y transferir todas las cosas de la Iglesia, actas, bienes y también las responsabilidades y labores que cada hermano debía cumplir. Entonces la constitución del Venerable Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile se llevó a cabo el 14 de enero de 1964. Vino a esa ocasión el moderador de la Asamblea General de la PECUSA, el reverendo Silas Kessler, y un representante de la COEMAR, el reverendo John Sinclair. Allí se instaló al reverendo Horacio González como moderador del nuevo sínodo. Aquí está la comisión ejecutiva, la primera comisión ejecutiva del sínodo, que estuvo compuesta por el reverendo Horacio González como moderador, el reverendo Humberto Reyes como vicemoderador, el presbiterio Efraín Martínez como secretario ejecutivo, el reverendo Odair Olivetti, pastor brasileño, como secretario de actas, y el reverendo Juan Wheeler como tesorero. En esa ocasión se conformaron 3 presbiterios, norte, centro y sur, la mayoría de los presbiterios con un promedio de 10 iglesias, 11 iglesias cada cual. Y en esa ocasión se puso en vigencia la nueva constitución de la Iglesia Presbiteriana de Chile, que reemplazó la editada en el año 1930 por el Presbiterio de Chile ad hoc a la tarea misional foránea. Y una cosa muy importante que todos los textos que documentan este proceso dan cuenta es la asunción de la total responsabilidad administrativa y financiera de la Iglesia en todos sus alcances. O sea, la PECUSA buscó constantemente generar la posibilidad de mantener los aportes extranjeros. De hecho, según sus análisis, no era posible el autosustentamiento económico de la Iglesia Presbiteriana de Chile, pero por una decisión férrea de nuestros pastores, ellos se mantuvieron en la decisión de no recibir un solo peso del extranjero. De hecho, fue causal de división posterior el que algunos pastores de la Iglesia siguieran manteniendo este recibo de recursos. De hecho, en la separata de la revista Acontecer Presbiteriano de la década de los 80, cuando fallecen tanto el pastor Horacio González como el pastor Víctor Arboe, aparece esta declaración con respecto a la independencia. Pobres, pero libres. Eso da cuenta de una ética potente, de carácter incluso protestante, en relación a la frugalidad y a cómo debía mantenerse la relación también con las personas del extranjero, en el sentido de cortar todo lazo de dominación que podía existir más adelante. ¿Cómo se asumió el tema de los recursos? Es muy interesante esto. A diferencia, por ejemplo, aquí yo pongo esta cita de Evgenia Fediakova, que para no citarla solo voy a sintetizar, da cuenta de una comparación con las iglesias pentecostales. En el pentecostalismo chileno sucedió y sigue sucediendo tal vez un fenómeno muy interesante, que las iglesias se dividen pero siguen creciendo y autososteniéndose, cosa que no pasó con las iglesias históricas. Todas las iglesias históricas que se independizaron perdieron una cantidad importante de sus recursos y les costó mucho el autosustentamiento. Entonces, ¿cómo se asumió el tema de los recursos? Fue un dilema importante. En 1973, en el diario El Mercurio, en el contexto de los 105 años de la Iglesia Presbiteriana de Chile, el moderador del sínodo, el pastor Horacio González, escribió una columna donde hizo un balance historiográfico, cita también un texto de Jan McLean, también en la parte final de su historia del presbiterianismo en Chile, y luego él cierra este texto con esta siguiente declaración. La Iglesia Presbiteriana tiene conciencia de su misión pionera, ha obtenido desde hace años y obedecido a razonadas y profundas convicciones la total independencia en lo eclesiástico, administrativo y económico, lo que le ha permitido llegar a esta mayoría de edad que hoy celebra, con el regocijo de la familia presbiteriana toda, y le otorga el privilegio de disfrutar de las ricas experiencias que derivan de una real y efectiva autonomía y de la autenticidad en el desenvolvimiento de su hermosa misión. Es muy importante esto, porque la decisión fue con un costo, y con un costo elevado si uno lo piensa en términos económicos,
pero la apuesta por la cual se juzgaron nuestros pastores fue un compromiso ético del trabajo y de mantener absoluta libertad en las decisiones que la Iglesia Presbiteriana de Chile tomaba. O sea, la soberanía, la autonomía con respecto a las decisiones fue lo que se quiso mantener y preservar en este contexto. Por eso se habla de autenticidad, de autonomía y de carácter real y efectivo en esta situación. Eso conllevó que la mayoría de nuestros pastores en ese contexto tuvieran que cumplir labores bivocacionales, por ejemplo. Aunque dentro de todos los análisis que ustedes pueden leer de la época, van a darse cuenta que varios pastores planteaban la necesidad de pastorados a tiempo completo, de pastores capacitados y preparados para dicha labor. Pero la realidad en este caso era la que mandaba y el juego en este sentido por la soberanía económica y administrativa de la Iglesia fue lo que llevó a esta decisión. Una mirada desde el catolicismo de años delitos. Ya en 1974, Humberto Muñoz, teólogo católico, escribe un libro llamado Nuestros Hermanos Evangélicos. Y en ese texto él señala lo siguiente con respecto a su análisis. Me gustó mucho esto porque es la lectura foránea, ¿ya? La lectura desde el otro lado de la fuerza, ¿ya? En este contexto, ¿ya? Él dice lo siguiente: hoy día es muy difícil evaluar la situación de la Iglesia Presbiteriana. A pesar de su antigüedad, no es ciertamente la más numerosa de las iglesias evangélicas chilenas. Sus adeptos no pasan de 2000. Se han encerrado en sí misma en esa clásica actitud defensiva de las sociedades decadentes. Ha sufrido numerosas crisis internas, expulsó a todos los pastores extranjeros en un laudable deseo de indigenizarse, pero a poco observó que la receta no era suficiente. Trajo pastores del Brasil y no llegaron a adaptarse. Ha conseguido que vengan de nuevo unos pocos extranjeros. Ese era el análisis que un foráneo hacía de la Iglesia Presbiteriana de Chile a 10 años de su existencia. Es muy similar al análisis que hizo el pastor Daniel Vázquez también en su ponencia anterior a esta ocasión, cuando él hace una lectura desde el 64 en adelante del proceso y vio cómo hubo todo un proceso de estancamiento en el desarrollo de nuevas iglesias. Y para cerrar, para la reflexión, sustentar una iglesia nacional es lo propio de la identidad presbiteriana y algo que nosotros debiésemos mantener y conservar como acervo identitario. Ahora, esto nunca debiese propender ni a acciones ni a redes nacionalistas, sean estas internas o foráneas, porque nunca debemos olvidar también el carácter católico de la Iglesia de Cristo. Y este carácter católico hace alusión tanto a la universalidad en cuanto a la extensión de la Iglesia como a la totalidad del mensaje. Y aquí decir lo siguiente: el cristianismo no es ni siquiera internacional, es supranacional, supera esas lógicas y esas barreras. De hecho, se nos presenta la idea de que somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Y Pablo en Colosenses dice que ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Dicho eso como premisa, me parece muy importante relevar también lo siguiente: que cuando oramos pidiendo que Dios levante o traiga obreros, debemos tener en cuenta que Él soberanamente puede acercarlos de mucho más allá de nuestras fronteras también. Y puede traer misioneros a que trabajen y colaboren en las labores del reino de Dios aquí en la iglesia, particularmente con la proclamación del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros anhelamos como miembros de la Iglesia Presbiteriana de Chile? Que nuestros hermanos misioneros se identifiquen con nuestra iglesia. Eso no significa que corten los lazos con sus iglesias madres, con las iglesias que los envían, pero que sí amen a nuestra iglesia, que se identifiquen con ella, que luchen por ella, que se hagan parte de su historia. Regularmente uno tiende a pensar que uno pertenece a una iglesia cuando lleva años en ella. Y si nosotros tenemos una clara concepción de la membresía de la iglesia, cuando hablamos de miembros en plena comunión, miembros comulgantes, entendemos que da lo mismo cuánto tiempo lleve ese miembro, él está siendo parte de la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos hacemos miembros de la Iglesia Presbiteriana de Chile, en mi caso cuando yo lo hice en el 2010, me hago parte no solo de lo que vivo desde el 2010 en adelante, sino que me hago parte también de su historia con aciertos y con errores, de su historia con fracasos humanos, con pecado también propiamente tal, pero también con muchos triunfos y con mucha glorificación a Dios. Entonces, en términos futboleros, es ponerse la camiseta de la iglesia. Debemos seguir cuidando la independencia administrativa y económica de la IPCH.
Esto nos inmuniza, en parte, hay que decirlo, porque no es el remedio infalible, no es la panacea, pero sí nos inmuniza contra los ejercicios de cooptación, de dominación, de profesionalización ministerial y del mesiasgo. Y explico lo siguiente: los dos primeros casos de cooptación y dominación tienen que ver con esta idea de que quien pone la plata puede tener exigencias y puede precisamente no solo generar una colaboración por la extensión del reino de Dios, sino que también una agenda, planes programados, cosas a realizar por delante. Y por otro lado, la profesionalización ministerial y del mesiasgo. Si uno lee a nuestros pastores chilenos de la época, se van a dar cuenta que los misioneros eran entendidos casi como salvadores de la iglesia, que se llevaban los aplausos, que tenían toda la gloria, toda la fama que ellos no podían tener porque su condición era paupérrima. Tengamos cuidado, y esto no solo tiene que ver con misioneros extranjeros, también tiene que ver con nacionales, con cuidar el hecho de que pastores y trabajadores de la iglesia, en trabajadores de la iglesia no se genere esta profesionalización del ministerio que derive en clases, en rangos más altos entre uno y otro. Y en ese sentido volvemos a lo nacional, porque lo nacional, precisamente en el sentido de la vida presbiteriano, tiene que ver con esta lógica de buscar antídotos contra toda tiranía. Ahora, esto no quiere decir que los aportes foráneos a obras nacionales no sean bienvenidos cuando tienen como mira la extensión del reino de Dios. Lo que no es bienvenido, y hay que decirlo en una ocasión como esta, es el ánimo de controlar planes y programas para que las cosas se hagan según modelos implantados por forceps en nuestras diversas realidades en el país. O sea, recibiremos los aportes y las ayudas de todos, pero cuando éstas tengan que ver con la extensión del reino de Dios. Si no, precisamente obstruyen la independencia de la iglesia. Y aquí, de verdad, cuando uno lee el esfuerzo que estuvo detrás de la nacionalización de la iglesia, la tarea voluntariosa de pastores nuestros, es muy importante valorar y honrar la memoria de quienes trabajaron con mucho esfuerzo por nuestra iglesia. Y sí, eran pecadores, sí, cometieron muchos errores, pero tantos o menos como los que muchas veces nosotros cometemos. Mirándoles con el Evangelio, preservemos lo que haya que preservar. Acordémonos de nuestros pastores, como dice la carta a los Hebreos, consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta e imitemos su fe. Me permito cerrar con estas palabras que aparecen en el himnario de la Iglesia, firmadas por el venerable sínodo de la IPCH en el año 1999, que dicen lo siguiente: la Iglesia Presbiteriana de Chile ha enseñado infatigablemente a su membresía para que crezca en el ejercicio responsable de su libertad y consecuentemente llevar a la práctica el característico sistema del gobierno presbiteriano. Ha insistido ante su membresía desde antes de 1935, año que marca un hito importante en la historia de la Iglesia, en la necesidad de sostener nuestra Iglesia en sus distintos niveles y actividades de expansión misionera y edificación espiritual mediante los diezmos y ofrendas como señal que toda la vida ha sido consagrada a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, delante de quien hemos de decir, después de todo lo que pudiéramos haber hecho, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta hoy nos ha acompañado el Señor. El mañana lo hemos de vivir tomados de su mano, como lo hicieron las generaciones que nos precedieron. Confiamos en la providencia del Señor, que nos seguirá sosteniendo y ayudando para trabajar con esfuerzo en la conservación de su iglesia, en la edificación y en la procura de la mayor unidad del cuerpo de Cristo y para alabanza de su eterna gloria. Muchas gracias por esta invitación.